Bien. No se alcanza a cuadrar, ¿no? Bueno. Sí, se alcanza a ver, ¿no? ¿Cómo está el audio? ¿Ah? ¿Bien? Sí, ya. Súper bien. Súper. Bueno, empezamos un poquito más tarde. La verdad que yo no sé si alcanzo a encuadrar. Estábamos tratando de ajustar eso. Porque la idea de esta clase de hoy es que se alcance a ver, ojalá, el cuerpo completo. Pero parece que no alcanzamos. ¿Sí? Estábamos en eso. Bueno. ¿Cómo están? Buenas tardes. La clase se llama La danza de los derviches. La danza de los derviches y la transmutación de las fuerzas cósmicas. Dígame. Entonces, esa clase, ¿cierto?, que vamos a ver, tiene un propósito bien definido. Hay necesidad, ¿cierto?, de ciertas herramientas que son estas prácticas de hoy para poder generar apoyo a las prácticas habituales, ¿sí? Ese apoyo, en realidad, tiene que ver con que nuestro cuerpo, a pesar de lo que nosotros vemos, ¿cierto?, como una unidad, en realidad está bastante dividido habitualmente, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos mente, corazón y sexo, o tres cerebros, ¿cierto?, que son cerebro intelectual, cerebro emocional y el motor instintivo sexual. Y por lo tanto, esa dinámica de nuestro organismo genera, dado, ¿cierto?, los defectos producto de los yoes, del ego, está habitualmente desarmonizada, está desequilibrada. Y como necesitamos realizar prácticas de doramiento astral, transmutación sexual, meditación, y dadas las condiciones habituales, ¿cierto?, del día a día, es que uno llega a la noche a su casa y no está en condiciones, ¿cierto? Está el cuerpo desequilibrado. Entonces uno quiere hacer una práctica y está pensando en el trabajo. Tuvo una discusión y está alterada la emoción ahí y no logra, ¿cierto?, estar compenetrado. Entonces estas prácticas de hoy día, que en la práctica, o en los hechos son dos o tres en realidad, vienen a ayudarnos, vienen a colaborarnos a poder ejecutar, ¿cierto?, de mejor manera y de manera más eficaz las prácticas esotéricas que compartimos en el curso, ¿sí? Entonces, vamos a ver la primera, que tiene que ver con la danza de los derviches. Los derviches, ¿cierto?, habla de un grupo del área, ¿cierto?, del sector de Persia, de Turquía, que ya nos vamos a ir enterando, ¿cierto?, que en realidad el conocimiento gnóstico, o este conocimiento, ¿cierto?, en realidad existe en muchos lugares de distintas formas. Y la antigua Persia, ¿cierto?, se alojaba este conocimiento y hasta hoy perdura, ¿cierto?, en Turquía. Y ellos conocen y transmitían la información a través, ¿cierto?, de cantos y a través de danzas. De ahí vienen, ¿cierto?, los cantos que ellos realizaban, entregaban el conocimiento esotérico, el conocimiento, ¿cierto?, oculto, y también a través de danzas. Las danzas, que es lo que nos va a hoy día a ocupar, habitualmente están, ¿cierto?, reflejadas en el movimiento circular, ¿cierto?, porque está muy asociado a lo que significa el movimiento del cosmos y el movimiento de todo. Todo está en movimiento, todo el cosmos, todo en un sistema, todo en un planeta, y todo, ¿cierto?, nuestro organismo, en el fondo, se verifica a través del movimiento. Entonces, los derviches, danzantes, expresaban este conocimiento y lo siguen mostrando a través del movimiento. Es así como ellos, ¿cierto?, en realidad realizan un movimiento que, si lo viéramos desde arriba, ¿cierto?, sería algo como esto, en donde, ¿cierto?, los pies adelante y atrás,
se realiza giros en el sentido, ¿cierto?, del reloj. Como si estuviera en el piso, ¿cierto?, el reloj. Y de esa misma forma, ¿cierto?, vamos a ir viendo que se realizan estos movimientos. Ahora, ¿qué buscan estos movimientos, ¿cierto? Principalmente armonizar. ¿Sí? Armonizar nuestro cuerpo, nuestro organismo. Si bien nuestros cerebros, ¿cierto?, son intelectual, emocional, ¿cierto?, y motor instintivo sexual, nosotros necesitamos habitualmente aliviar mucho la parte del chakra emocional, que se carga con mucho, ¿cierto?, en el día, con la energía emocional, producto del ego, pero también con la alimentación, ¿cierto? Se va produciendo una intoxicación gradual a nivel del hígado. Y eso es lo que necesitamos descargar para que vaya armonizando también este chakra. Y es por eso que estos movimientos van a ir ayudando a eso, a armonizar nuestro organismo, para que esté más presto, en condiciones, ¿cierto?, para hacer una meditación, para hacer un tratamiento astral, para poder, ¿cierto?, estar en condiciones para la transmutación sexual, etc. Ahí lo vamos a ir viendo que esto es algo práctico. Y realmente lo que necesitamos hacer es simplemente, ¿cierto?, ponernos de pie, ¿sí?, con los brazos estirados, ¿sí?, y tal como si tuviéramos un reloj en el piso, vamos a girar en el mismo sentido, las palmas hacia arriba y mirando siempre hacia el horizonte, hacia adelante, ¿sí? Hay veces que uno puede fijar un punto en el frente, ¿cierto?, y volver allí. Y va repitiendo, ¿cierto?, por 21 veces este movimiento. 21 giros, ¿cierto?, que vamos a realizar. Entonces va a tener uno un punto, ¿cierto?, ahí en el horizonte, para saber dónde comienza, y desde ahí uno empieza a girar y va a contar, ¿cierto?, el primer giro, 1, ¿sí? Vuelve acá en el punto 2, y vuelve al punto 3, etc., ¿sí? Y gira y gira y gira hasta conseguir los 21 giros al menos. Naturalmente se va a producir que uno se va a marear, porque no estamos acostumbrados, porque está nuestro hígado, ¿cierto?, bastante cargado, y en la medida que pasen los días, al cabo de una semana, un poquito más, uno ya va a empezar a sentir menos mareo, se va a sentir más aliviado porque se está descargando, ¿cierto?, el hígado, que es físicamente es donde se va acumulando toda esta emocionalidad, toda esta toxicidad que es propia del cuerpo, producto de los defectos de la identificación diaria, de la alimentación, de todo lo que, ¿cierto?, va recogiendo el hígado, necesitamos descargarlo. Entonces es muy bueno que uno pueda asumir una postura, después de que termine los 21 giros, o si ha hecho más, mucho mejor, en donde adelanta el pie derecho, ¿cierto? Adelanta el pie derecho, al terminar los giros, pone su mano izquierda enfrente, ¿cierto?, aquí, y con la mano derecha, ¿cierto?, se toma aquí, entre medio, ¿cierto?, del puente aquí de la nariz. Y aquí, ¿cierto?, se presiona. Y se queda un ratito ahí, hasta que se le alivia el mareo. Listo. Sí, va a ser un par de segundos, 30 segundos, un minuto, hasta que logre, ¿cierto?, aquietar ese mareo. Y eso va a ser durante, ¿cierto?, los primeros días, hasta que el cuerpo se acostumbra a hacer los giros y ya no hay problema. ¿Sí? Esta práctica se va a ir verificando en el paso de los días. La idea es que uno lo realice habitualmente para ir armonizando el cuerpo e ir generando, ¿cierto?, esta condición propicia para la práctica. Esa es la primera danza, ¿cierto?, de los derviches, que es una herramienta para producir, ¿cierto?, esta armonización. Bien. La otra, más que escribirla, ¿cierto?, la vamos a ver. Esta tiene que ver con poder equilibrar y, ¿cierto?, equilibrar mente, corazón, ¿cierto?, y el centro motor instintivo sexual, que es porque en realidad aquí ya vamos a ver que cuando uno quiere hacer una práctica, ¿cierto?, habitualmente
la mente está muy alborotada. Yo diría que en realidad esto nos va a ayudar mucho a tranquilizar la mente. Esto es típico de nuestro día a día, que nuestra mente, si nosotros no estamos trabajando muy disciplinadamente, ¿cierto? Muy a cada instante, vamos a llegar a la hora de hacer una práctica con la mente muy alborotada. De hecho, muchas veces no hacemos las prácticas porque no nos sentimos armoniosos, no nos sentimos equilibrados, nos sentimos incómodos, de hecho. Entonces, poder hacer esta segunda danza, de hecho, es extraordinariamente útil cuando uno va a hacer una práctica de concentración, o sobre todo del desdoblamiento astral. Nos va a ayudar mucho, ¿cierto?, a poder aquietar la mente y armonizar, ¿cierto?, o equilibrar nuestro centro, o nuestro cerebro. Este cerebro intelectual, emocional, ¿cierto?, nuestro instintivo sexual. ¿Para qué? Para que esté en condiciones de la práctica. Todos estos dos que estamos mirando son para eso, para poder lograr esa armonía, ese cierto estado de quietud o de cierta pasividad mental. Entonces, ¿de qué se trata? Este cierto trabajo simplemente tiene que ver con que vamos a hacer 3 movimientos a la vez, en donde uno siempre tiene que ver con que vamos a mover palmas, vamos a hacer palmas adelante y atrás, ¿sí? Luego, ¿cierto?, podemos empezar a mover la cabeza, derecha e izquierda, ¿sí?, sin dejar de mover las palmas, o sea, de aplaudir. Y luego, ¿cierto?, acompañamos de un trotecito. Si usted lo hace ahora, se da cuenta que no puede pensar. Que no puede, ¿cierto?, empezar a hilar una idea, no. Porque si no se empieza, ¿cierto?, a caer. Se va a tender a caer porque en realidad necesita llevar toda la atención en este ejercicio. Es tremendamente útil cuando uno quiere hacer una práctica y está muy alborotada la mente, sobre todo pongo la mente porque es ese el foco habitual de la dificultad para hacer la práctica. Uno quiere hacer, ¿cierto?, una vocalización de la O, ¿cierto?, para desarrollar la intuición. Haga, ¿cierto?, la danza de los derviches. Una de las dos, ¿cierto? O ambas, como los tiene conveniente. Una primero y luego la otra. Uno quiere, ¿cierto?, por ejemplo, se necesita levantarse temprano para practicar meditación. Tal vez, ¿cierto?, necesita el sueño, pero si uno se va a levantar temprano para practicar el sexo, ¿cierto?, el arcano, y está perezoso, está, ¿cierto?, con sueño, no le dan ganas, está ahí remolón, bueno, uno hace esta danza y de verdad que uno se activa, al minuto ya está totalmente activo y ya no hay nada que hacer, uno ya se despertó. Uno viene del trabajo, esto pasa muchísimo, y está cansado, ¿cierto?, está alborotada la mente, el cuerpo está, ¿cierto?, sin ganas, uno hace la danza de los derviches y se activa, se pone en la mente inmediatamente, ¿cierto?, se ordena y ya dan muchas ganas de poder hacer, ¿cierto?, la práctica que uno se dispuso a hacer. Entonces, se va a dar cuenta uno que realmente esto es una herramienta de apoyo para las prácticas que se entregan en el curso. Son demasiado útiles, pero hay que experimentarlas, como todo, ¿sí? La siguiente parte, ¿sí?, tiene que ver con una práctica en realidad, ¿cierto? Ya vimos acá estas dos danzas de los derviches, y luego dice aquí, ¿cierto?, la transmutación de las fuerzas cósmicas. Hay muchas formas de practicar, hemos visto el tercer factor. De hecho, en la clase anterior tenía que ver con el sacrificio por la humanidad, que es en realidad poder colaborar con los demás hermanos, ¿cierto?, hermanas, con las personas que estamos aquí en el día a día, con quienes están buscando esta información y poder ayudarlos a encontrar esta información respecto al autoconocimiento. Pero existen muchas otras chispas que están, ¿cierto?, en un proceso distinto, que ya hemos ido viendo en otras de las clases, que ahora vamos a también a mirar, que en realidad también necesitan de nuestra ayuda, ¿sí? Nosotros somos entes, seres, que, como decía al principio, nosotros alcanzamos a ver una parte de lo que somos, pero no vemos el todo. Nosotros somos verdaderos condensadores de energía.
el cuerpo humano, ¿cierto? El cuerpo este que todos tenemos, tiene un sentido particular que es transformar energía. Esa transformación se hace de manera inconsciente y por lo tanto deficiente, en términos de lo que significa la energía que está en el cosmos. Pero también podemos ser, ¿cierto? Y hacer conscientemente esta transmutación de la energía del cosmos. Y eso, ¿cierto? Es lo que vamos a ver ahora. Cómo vamos a poder transmutar, transformar y desarrollar, ¿cierto? Este amor también hacia otros seres a través de esta práctica. Esto se trata, ¿cierto? De que existe la corteza terrestre, ¿sí? Aquí vamos a estar nosotros, el dibujo va a quedar un poco raro, ¿sí? Esta es una silla. Nosotros, ¿cierto? Como estaba diciendo, somos transformadores de energía. Somos un condensador. Esta es una condición que en realidad, bueno, es algo que nosotros no logramos verificar, como decía, por nuestra inconsciencia. Pero la idea justamente es que ahora empecemos conscientemente a hacer este trabajo de transformar la energía que viene del cosmos, que está siempre presente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Nosotros, ¿cierto? El ser humano tiene una capacidad terrible, en realidad, y es que nosotros somos estos condensadores naturales que a nivel físico, ¿cierto? Nosotros no vemos, pero que a nivel interno esto ocurre, o más bien dicho, a nivel de energía. Nosotros, ¿cierto? Tenemos un flujo de energía permanente. Tenemos aquí en la parte superior lo que vamos a entender como un centro espiritual, un punto espiritual que es parte de nuestra aura, ¿sí? Nuestra aura nos recubre completamente. Nosotros no la vemos, no quiere decir que no existe. Habitualmente, ¿cierto? Toda la energía que fluye en nuestro cuerpo, que viene desde la glándula pineal, baja, ¿cierto?, hasta nuestros órganos creadores y es nuestra energía completa. La energía, ¿cierto?, nosotros, ¿cierto?, se va utilizando y luego, ¿cierto?, se va renovando y vuelve hasta ese punto superior que vamos a entender que ese punto es un punto espiritual que vamos a entender como el sol sirio, sol espiritual sirio, y vuelve nuevamente, ¿cierto?, a la glándula pineal. Y así, ¿cierto?, en el polo izquierdo y en el polo derecho. Y así, ¿cierto?, una y otra vez se va cargando y renovando por ambos, ¿cierto?, costados, ambos, ¿cierto?, paralelos y meridianos, y en el fondo siempre, permanentemente, lo que estamos utilizando es nuestra propia energía, ¿cierto?, que se vuelve a recargar aquí en la pineal y se distribuye a todo nuestro organismo, a todos nuestros centros, inclusive el sexual, y vuelve aquí, ¿cierto? Y si te das cuenta, lo que se está formando aquí, porque esto gira en todos los sentidos, es exactamente, ¿cierto?, un polo superior o positivo, ¿cierto?, un polo inferior, ¿cierto?, o los hemisferios, y empezamos a ver los meridianos y los paralelos. En realidad, nosotros somos un verdadero, ¿cierto?, planeta, tal cual como uno ha conocido, le han explicado que funciona, ¿cierto?, la Tierra. ¿Cierto? La Tierra, vamos a hacerla ahí mejor. Estoy cayendo ahí.
el planeta Tierra tiene exactamente la misma configuración. Y en el centro, ¿cierto?, existe un sol central, que es donde, ¿cierto?, en realidad vamos a llevar nosotros la energía y la vamos a traer del cosmos, específicamente del sol espiritual sirio, que es la misma representación que tenemos nosotros en nuestra aura. ¿Sí? Y vamos a hacer este mismo tránsito, como acá, pero de manera consciente. Es decir, vamos a visualizar nosotros a través de una práctica precisa de transmutación de fuerzas cósmicas, cómo la energía viene desde el sirio, ¿cierto? Desde el sol espiritual, baja, recorre nuestro cuerpo, nuestro organismo, pasa por el corazón, que es el sol, ¿cierto?, corazón ya en cada uno de nosotros, y luego baja hacia el centro de la Tierra, que es donde nosotros vamos a imaginar el mismo 8, ¿cierto?, que es el 8 del infinito, porque esta energía es infinita, y luego vuelve a subir desde ese 8, pasa nuevamente por el corazón, y sube, ¿cierto?, hasta ese sol central, ¿cierto?, espiritual, vuelve a dibujarse el 8, y vuelve a bajar, ¿cierto?, y pasar por nosotros, conscientemente. Pasa por el corazón, lo visualizamos allí, y volvemos a bajar, ¿cierto?, hasta el centro de la Tierra. Lo que estamos haciendo en todo ese proceso es que todo lo que está en este tránsito se está viendo positivamente afectado por ese trabajo que estamos haciendo. Principalmente hablando de lo que son las millones de chispas, ¿cierto?, que existen en esta porción de la Tierra a nivel astral, que son las chispas que están en procesos involutivos y que están recibiendo positivamente toda esta influencia que nosotros conscientemente estamos llevando desde el sol espiritual, que no es el sol físico que uno ve, sino que es el sol central, donde es de donde ha emanado, ¿cierto?, o ha emanado todo, y pasa por nuestro cuerpo, conscientemente pasa por nuestro sol central, nuestro sol del corazón, ¿cierto?, donde está el átomo nous, y baja al sol, ¿cierto?, que está dentro de la Tierra. La Tierra es como un coco, es hueco, ¿sí? Existen los intraterrenos, existe toda una vida, existe realmente, ¿cierto?, una realidad que es desconocida, pero que no deja de existir por eso. Y es allí donde existe realmente vida, ahí en el centro de la Tierra. Y tiene su propio sol. Entonces nosotros cuando estamos haciendo este trabajo estamos poniendo en conexión, ¿cierto?, lo superior con lo inferior, con lo infradimensional también. Y estamos pasando por nosotros conscientemente. Este trabajo, ¿cierto?, es exactamente lo que pasa a diario con nosotros, de manera, ¿cierto?, inconsciente, y por eso si uno se da cuenta acá, lo valioso de no perder la energía, de no derramar la energía, porque es esta misma energía de nuestro ser es la que estamos utilizando, la que está siendo utilizada a diario en nuestra propia, ¿cierto?, recuperación, renovación, en nuestras propias funciones, que cada día sean más conscientes y no perder la energía, porque cada vez que perdemos la energía, lo que estamos perdiendo es esta energía, ¿cierto?, y vamos perdiendo claridad, vamos perdiendo brillo, y gradualmente lo único que estamos atrayendo, ¿cierto?, es la enfermedad y la muerte. Entonces, si uno se detiene a mirar esto, se va a dar cuenta de lo importante que es tener la energía como uno, transmutarla, transformarla, porque ese es el sentido de la vida, trascender con esta energía, que es una energía que se nos da. Si la botamos y la perdemos toda, se acaba el asunto. Bueno, allá vamos a hacer lo mismo, pero de manera, ¿cierto?, consciente. Para eso, ¿cierto?, la práctica se trata de poder, ¿cierto?, tener ciertas condiciones. Para que esta práctica tenga resultado, lo mejor es que estemos, ¿cierto?, a pie pelado, descalzo, tocando el piso, el terreno. ¿Sí? No sé qué ganas está menos malo. No, ese está malo.
Nosotros vamos a estar descalzos, ojalá descalzos, o en un piso que no sea sintético, es decir, que no sea aislante, y vamos a, ojalá que no estemos al sol directo, o sea, si está muy fuerte el sol nos vamos a quizás a insolar, pero si estamos en la sombra, en el lugar, o en la noche, es muy grato hacerlo cuando hay, en la época de verano, y vamos a visualizar que desde este sol espiritual sirio, ¿cierto? Sale una energía, pero primero vamos a ver, ¿cierto?, en el otro sentido. Voy a dibujarla acá. ¿Sí? Desde el fondo de la Tierra, desde el centro de la Tierra, mejor dicho, vamos a ver cómo esta energía, ¿cierto?, fluye, sube por nuestros pies, ¿sí? Por eso la idea es que estemos descalzos, nos recorre, pasa por el corazón, donde también vamos a dibujar un 8, y luego sube hasta, ¿cierto?, este sol central, dibujando también este 8 acostado, infinito. Luego baja, recorre nuevamente, llega hasta el corazón, dibuja un 8, ¿cierto? Baja por nuestros pies, nuevamente hasta el centro de la Tierra, ¿sí? Esto va a ir produciendo, ¿cierto?, gradualmente esta transformación de la energía de manera consciente. La idea es que podamos conservar este proceso la mayor cantidad de tiempo posible. Alguien dirá, bueno, si estoy 10 minutos, sí. Si estoy 1 hora, sí. Si estoy 2, sí. Si estoy 3, sí. Todo eso suma. Mientras más tiempo esté uno en eso, en este proceso, tratando y manteniendo la atención, va a empezar a tener y a obtener el resultado de la concentración que ha, ¿cierto?, gradualmente desarrollando. Va a ir empezando a ver efectivamente cómo, ¿cierto?, estas corrientes de energía bajan por el cuerpo, vienen, ¿cierto?, y se empiezan a procesar hacia abajo y hacia arriba. Va a empezar a ver que desde abajo, ¿cierto?, inclusive sube este chorro de luz opaca, pasa por el corazón, hace el 8 y vuelve a subir, ¿cierto?, sigue subiendo, llega, ¿cierto?, hasta el sol espiritual, vuelve a dibujar este 8 y ya luego baja, pero renovado, con una luz brillante. Y baja nuevamente hasta el corazón, vuelve a dibujar, ¿cierto?, el 8 y empieza y sigue bajando por los pies luego, ¿cierto?, hasta el sol central, dibuja ese 8 y recoge toda la energía que ahí no está limpia y vuelve a subir, ¿cierto?, etc. Este proceso en realidad, que son 5 pasos, ¿cierto?, viene desde el fondo de la tierra, ¿cierto?, el corazón, el cielo, ¿cierto?, vuelve al corazón y al fondo de la tierra. 5 pasos, ¿cierto?, que va a alcanzar uno o que debe hacer para renovar completamente la energía. 1, ¿cierto?, 2, 3. Baja luego, hace el 4 y llega al 5. Listo. ¿Sí? Y ahí completa el ciclo de esta transmutación. Ahora, el ciclo lo puede, y lo va a tener que repetir muchísimas veces, pero aumentando cada vez más la concentración y la visualización. Lo que recibe uno, para uno, es de un valor incalculable. Fíjate que alguien que no esté haciendo, por alguna razón, el sacrificio por la humanidad, no esté ayudando, ¿cierto?, a difundir, no esté, ¿cierto?, haciendo las clases, compartiendo el curso,
se puede dedicar a hacer esta práctica permanentemente, a diario, media hora, una hora, lo que vaya resultándole, y va a empezar a obtener unos beneficios interiores muy grandes. Porque en el fondo, ¿qué está demostrando esta persona? Mucho amor por lo que está acá abajo, lo que estábamos diciendo, por esas miles, ¿cierto? Y millones de chispas que están en proceso, ¿cierto?, de involución y que van recibiendo esa energía. Esto es algo que en realidad solamente se puede explicar practicando. No hay cómo traspasarle a otra persona los beneficios que uno puede experimentar, sino que no lo hace por sí mismo. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, la invitación es que lo practiquemos. Es más, antes de hacer esta práctica, como ya dije, lo puede hacer uno en el patio de la casa, la puede hacer en la playa, la puede hacer en el campo, la puede hacer en el parque. No necesita, ¿cierto?, ninguna postura especial, simplemente estar sentado, pero sí gradualmente ir aumentando y teniendo una concentración, porque la visualización es lo que le va a ir dando el resultado y los efectos, ¿cierto?, que uno está necesitando o queriendo obtener, que es ayudar, ¿cierto?, a los demás. Nosotros, como decía, somos condensadores, pero somos inconscientes de esa capacidad. La idea, ¿cierto?, es que a través de esta práctica nos podamos dar cuenta de que tenemos un potencial. Nosotros todo lo que decimos, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos es energía. Que lo único que vemos de manera, ¿cierto?, patente, físicamente, es esto, la expresión, el habla. Pero los pensamientos no los vemos, pero ahí están. Las emociones no las vemos, pero allí están. Somos energía, pero somos inconscientes de que existe esa energía. Cuando gradualmente vamos haciendo esta práctica, vamos a ir dándonos cuenta de la fuerza, la energía, la potencia que tiene esta realidad dentro de nosotros. Y de eso se trata, de que vayamos gradualmente haciéndonos conscientes de aquello para poder hacer uso de ello de manera también consciente y positivamente. ¿Sí? Vamos a hacer una práctica de transmutación de fuerzas cósmicas, unos 5 minutitos. No importa la condición ahora en que estemos, es solamente para que la vivamos, ¿sí? Si usted puede, se saca el calzado, donde esté. Nosotros vivimos en un piso 17, no importa. En este instante no, es una experiencia. Sáquese el calzado, ¿sí? Póngase una sillita. Le van a dar muchas ganas de hacerlo, ¿sí? Y voy a enfocar. Bueno. Bien, y la energía, ¿cierto?, va a entrar por la pineal, también, ¿cierto?, las palmas nos van a ayudar mucho, las palmas hacia arriba, acá hay vórtices. Nuestro cuerpo está lleno de vórtices, de chakras, los desconocemos, ¿sí? Vamos a hacerlo por 5 minutos. Entonces, uno se sienta, ¿cierto?, recto, la columna recta, las palmas hacia arriba, ¿sí? Los pies puestos en el piso, ahí no se alcanza a ver, pero bueno, en la alfombra tengo puesto mis pies. Hágalo en su casa ahí. Vamos a hacer siempre una pequeña oración. Por esta vez, ¿cierto?, vamos a hacer también completo con los mantras, con todas, para que la práctica quede completita, ¿sí? Entonces recuerda, desde arriba, ¿cierto?, el corazón y el centro de la Tierra. Y vamos a partir en el centro de la Tierra, recogiendo toda la energía que hay allá, en ese sol que está al fondo, en el centro. Luego pasa, sube, ¿cierto?, llega hasta nuestros pies, nuestras plantas. Llega, sube hasta el corazón, y aquí también dibuja un 8. El 8 es, ¿cierto?, un 8 acostado, que es el símbolo del infinito. Y
y luego sube por nuestra columna, sale por la glándula pineal, por la palma de las manos, y llega hasta allá arriba, hasta el sol central espiritual, que cada uno, ¿cierto?, lo va a ir imaginando, visualizando ya, inclusive tal como dibujábamos acá, ese punto arriba en el aura. Allá también dibuja este 8 y se limpia y se carga de toda esa energía espiritual superior y baja, ¿cierto?, por la piñal, por la palma de las manos, estos chorros de energía que vienen desde arriba y luego bajan por el cuerpo, pasan por el corazón, nunca dejar esto, ¿cierto?, el corazón. Aquí también dibujan el 8, ¿cierto? Y siguen bajando, baja por la planta de los pies y baja hasta el centro de la tierra, donde también dibuja este 8 del infinito, recogiendo toda la energía, ¿cierto?, cargada, ¿cierto?, de esa infradimensión, y sube nuevamente y volvemos a hacer el proceso, ¿sí? Luego de esta práctica de 5 minutitos vamos a hacer espacio de preguntas. Entonces, Padre mío, Señor mío, te ruego, te suplico tu ayuda para realizar esta práctica de transmutación de fuerzas cósmicas. Berlin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza. Junto a mí, Berlin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza. Junto a mí, Berlin, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerza. Junto a mí, Berlin, Berlin, Berlin. Padre mío, Señor mío, Dios mío, le ruego, le suplico, con el alma y el corazón, que si es su voluntad ordene a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este cuerpo, para así hacerlo libre de todas las fuerzas del mal y que éstas no puedan perjudicarnos. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabaja en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Bien, ahora nos disponemos, ¿cierto?, 5 minutitos a hacer este movimiento, esta transmutación consciente de la energía que ya explicamos.
Agradecemos, ¿cierto? Bueno, no sé cómo nos fue, ¿sí? Voy a ver si hay preguntas. Hay problema ahí de señal con Francisco. ¿Qué tal Rose, Elian, Paola, Sandra, Ivonne, Estela? Qué bueno que hayan podido conectarse y hayan podido ver la clase. ¿Cómo les fue? Pudieron verlo, ¿no? Pudieron ver la energía, cómo sube, cómo viene oscura, ¿cierto? Viene gris, cargada, ¿cierto? Desde abajo y luego empieza a subir. Pudieron ver arriba, ¿cierto? Cómo está la cosa, cómo está la alegría por estar haciendo el trabajo de transmutación, ¿cierto? Bueno, ahí va viendo cada uno lo que va recibiendo como información, como visualización, que es muy valioso para entender qué es lo que está haciendo uno. Si uno no lo hace, no lo logra entender. Y cuando uno lo empieza a hacer, se logra dar cuenta de lo trascendental de este tipo de prácticas. Cuando conscientemente utiliza su propio, ¿cierto?, condensador y lo pone al servicio, ¿sí? Ponemos nuestra función, ¿cierto?, como servicio. Y luego, ¿cierto?, cómo bajan estos chorros de energía, ¿cierto?, cargados de ese amor, de esa luz, ¿cierto?, de esa claridad, recorren, ¿cierto?, nuestro cuerpo. Cada uno va a ir teniendo su experiencia, va a ir teniendo, ¿cierto?, esa capacidad, esa posibilidad de realmente disfrutando esta práctica. Estas prácticas son de mucho disfrute y le dan mucho beneficio a uno en la medida que lo hace cada vez más consciente. Si hay preguntas, ¿cierto?, las podemos aclarar, ¿sí? Estoy mirando el computador, ¿sí? A ver si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, parece que no. Si alguien tiene justamente, ¿cierto?, base de esta práctica hoy día o todos los días, ojalá que la podamos hacer. No se ponga obstáculos, ¿cierto? Simplemente aproveche la instancia que tiene y hágala. No importa que es que no estoy en el suelo, ¿cierto?, en el pasto, no estoy en la tierra, no estoy todo. Por favor, nunca deje que la duda, el obstáculo, ¿cierto?, le impida hacer lo que tiene que hacer. Lilian dice muy buena práctica, ¿cierto? Claro. Esa es la experiencia de cada uno, ¿ah? Realmente uno sale en la tarde, en la noche, ¿cierto?, y la hace, y esto es de un beneficio muy, muy, muy bueno. Y a uno le inspira a poder seguir su trabajo, porque es uno el que se está cargando también con esta energía. Por eso pasa por el átomo now, ¿cierto?, que está en el corazón. Y ahí es donde uno va conectando con lo que en realidad recibe uno también, ¿cierto?, su parte, su porción, por esta colaboración. Luego cuando va siendo capaz de ver que la energía baja, ¿cierto?, y va pasando capa por capa, cada una de las dimensiones o de las infradimensiones, va viendo cómo la energía pasa por ella y recoge, ¿cierto?, la energía que está ahí sucia, podríamos llamar, y va, ¿cierto?, en este caso cuando va bajando, ¿cierto?, va entregando la energía que viene desde arriba, y luego cuando va subiendo, va recogiendo la energía sucia, ¿cierto?, que está en ese lugar, para llevarla, ¿cierto?, hasta arriba y cargarla con luz. Y así se ve nuevamente uno cargado con luz aquí y puede repartir aquí. Esto es algo muy, muy beneficioso. Hacerlo, ¿cierto?, nos va a dar una cantidad de beneficios extraordinarios. La alegría que se genera acá en este sol espiritual. Vamos a compartir en el grupo una idea de lo que es ese sol espiritual que uno a veces no le da para nuestra comprensión. Berta dice, buenas tardes, ¿serviría la danza para limpiar? Limpieza de hígado, claro, es para descargar el hígado. Limpieza de hígado, ¿sí? Se empieza a descargar y empieza uno a sentirse mejor, bajan las toxinas. Fíjate, estas prácticas todas tienen un fin que, si bien cierto es espiritual,
se ve reflejado físicamente, uno se carga energéticamente, uno se siente más vital, más animoso cuando hace la transmutación. Cuando hace los derviches, ¿cierto? Uno descarga el hígado y empieza en los días a sentirse más aliviado, que nosotros hemos comido mucho cachureo y también estamos, ¿cierto?, con los yoes ahí generando un mal trabajo de nuestro organismo. El hígado está directamente vinculado con el plexo solar y ahí están, ¿cierto?, las emociones. Todas las cargas emocionales, ¿cierto?, en el fondo van depositándose en el hígado y eso es lo que necesitamos generalmente ir limpiando, ¿sí? Dice Berta, conecté un poco tarde, igual pude ver. Ah, bueno, de eso, está bien. Después la puede volver a ver, la clase, no hay problema. Y este proceso, ¿cierto?, de danza de los derviches, inclusive ahora que hicimos, ¿cierto?, la transmutación, si uno está un poco agitado, uno hace unos minutitos de danza de los derviches, 2, 3 minutitos, ¿cierto?, que no te olvides, ¿cierto?, que es adelante, atrás, ¿cierto? Luego la cabeza, un lado al otro, y luego, ¿cierto?, y sostener ahí. Uno el trote en el lugar, listo. 3, 5 minutos que uno la puede hacer, la mente centradísima, se fueron todas las ideas que uno venía traída de afuera, se sienta a hacer la práctica, la que sea, esta u otra, y la concentración está, pero como un hacha recién afilada, así. Y es, ¿cierto?, muy, muy efectivo lo que vayamos a hacer, la práctica que sea que vayamos a hacer, la acompañamos con esta de la danza de los derviches, nos va a servir mucho, ¿sí? Y la primera danza, como bien decía, preguntaba Berta, ¿cierto?, nos va a ayudar a limpiar el hígado, a armonizar y a generar, ¿cierto?, en nosotros un estado de mayor tranquilidad emocional sobre todas las cosas, ¿sí? Bien. Vamos a subir en el grupo la información de esta clase y algunas imágenes que nos ayuden a comprender cómo es y para qué o cómo funciona, ¿cierto?, esto de las energías, etc. ¿Sí? Si no hay preguntas, dejamos hasta acá. De verdad agradecemos que hayan tenido la paciencia de esperarnos. Estuvimos un poquito lentos en el inicio por temas técnicos, la luz, este espacio que necesitamos para hacer ciertos movimientos, había que generarlo, en fin. Pero bueno, con voluntad todo se puede, que eso es lo que necesitamos, voluntad. Gracias, que estén muy bien. Mañana, les paso el dato, mañana a las 10. ¿Qué me quería decir? Que Berta hizo una pregunta. ¿Otra pregunta? O está tratando de confirmar sí, algo. es para la concentración la del salto, ¿verdad? Sí, exactamente, Berta. Pensé que no había preguntas. Qué bueno, gracias. La del saltito, ¿cierto?, que en realidad uno hace con las palmas y todo, es para que nuestra mente se aquiete. Sobre todo en la parte mental, se equilibra los centros, se equilibra, ¿cierto?, el pensamiento, la emoción, ¿cierto?, el centro motor instintivo sexual, pero principalmente, ¿cierto?, esta cosa alborotada mental que traemos muchas veces del día y que uno quiere llegar a practicar uno, cuesta harto. Entonces uno hace estos 3 movimientos y obliga, ¿cierto?, a que toda nuestra atención esté en eso. Por eso si uno lo sostiene durante unos 3 minutitos, ya realmente todo lo que traía en la cabeza se empieza a caer fuera y está centrado en la práctica de los movimientos. Y ya con eso terminó y ahí puede comenzar a hacer su práctica que haya decidido hacer, ¿sí? Eso. Mañana a las 10, sí, vamos a dejarlo a las 10, porque como es sábado, me acaban de contar. No, tú eres genial, pues, Berta, gracias a ti. Fíjate, mañana a las 10 vamos a hacer una práctica de meditación, ¿cierto?, que es en el fondo para desarrollar, es para ponernos en contacto con nuestra divinidad aquí en el corazón, ¿sí? Vamos a hacer esa práctica que es muy interesante porque la vamos a hacer con todos los pasos, ¿cierto?, desde los mantras para poder generar, ¿cierto?, la limpieza, después el cierre, luego vamos a hacer, ¿cierto?, la relajación profunda y luego vamos a hacer un viaje para adentrarnos, ¿cierto?, en el corazón. Esto es para poder desarrollar la concentración, pero sobre todas las cosas para contactarnos con nuestra Divina Madre, ¿cierto?, que también está aquí en este templo, el Templo Corazón. Sí. ¿Sí? Bueno, antes lo hacíamos, parece, a las 11 por la Rose, que aparece quizás. Bueno. Pero, bueno, eso quería como... Ahí en el grupo vamos a ver, ¿sí? Súper. Sí, pero de todas maneras, inicialmente va a ser a las 10, ¿sí?
Y ahí está Estela y dice, gracias. Ah, bueno, gracias también a ti, Estela. Eso, mañana a las 10 en el grupo vamos a comunicar los detalles y vamos a ver si es que finalmente es así o si hubiera algún cambio igual lo comunicamos. Un abrazo, gracias y que estén súper bien. Gracias, buenas noches.